Amén. Gracias, Señor. Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Dios te me bendiga grandemente. Saludo cariñosamente a cada uno de ustedes. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por sus saludos y sus participaciones cariñosamente que ustedes me brindan en cada mensaje que estoy haciendo. Estoy poco a poco viendo pues sus comentarios y sus saludos que me dan ustedes. Y pronto, no estoy seguro cuándo, si es mañana o en esta semana, estaré haciendo una transmisión en vivo, un live en vivo, con las mejores intenciones de poder compartir una pequeña palabra, pero también pues dándole la oportunidad de que ustedes se vayan conectando poco a poco y poder juntamente nosotros poder pues conocernos y que cada uno de ustedes pues participe de sus comentarios, de sus opiniones, que saluden de dónde son, si son de Perú, si son de Colombia, si son de México, y que yo pueda también pues compartir con ustedes cariñosamente en el amor de Cristo. Ya que hace como 7 o 8 años yo no he vuelto a hacer ninguna transmisión en vivo, ¿ok? Pero vamos entonces pronto a hacer esa transmisión, ¿ok? Primero, cuando la haga, voy a empezar con un mensaje para darle oportunidad a ustedes que poco a poco le lleguen las notificaciones, si es que le llegan las notificaciones, ¿ok? Y luego pues estaremos saludándonos unos a otros, ¿ok? Mi nombre es el hermano Samuel y soy de Puerto Rico, para la gloria del Señor. Bien, amados, comenzamos. Dice Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En el versículo 15 también dice, y estén alerta para que ninguno entre ustedes sea hallado falto de la gracia de Dios. Sea hallado falto de la gracia de Dios. O no sea que brote alguna raíz de amargura, les cause daño a muchos, sean entonces contaminados por ella. Ok, perfecto. El tema de la santidad tiene muchas formas de entenderse y de interpretarse. La santidad se puede interpretar como apartarse del pecado y vivir consagrado para Dios. La santidad es hermoso. No sé por qué a mucha gente no le gusta la santidad, pero la santidad es hermosa, bonita, porque la santidad es el resultado de la obra redentora de Cristo, de habernos justificado y de habernos santificado y perdonado nuestros pecados. ¿Ves? Pero el término de santidad en cuanto a lo que conocemos hoy en día, de apartarnos de algún pecado, ¿verdad? Pues lo estaré hablando en otro video, aparte por separado, y estaré discutiendo pues muchas personas que en nuestras debilidades se nos hace difícil mantener una santificación, de apartarnos del pecado, y vamos a aprender muchas cosas, hermano, en cuanto a la santificación. ¿Ok? Pero vamos a trabajar primero en la santidad, porque aunque la santidad y la santificación ambos estén unidas en la mano, van de la mano juntas, podemos ver una diferencia entre santidad y santificación también, ¿ok? Que es muy diferente como quiera. No es lo mismo santidad que producir obras de santificación. Es muy diferente, ¿ok? Aunque ambas sí trabajan de la mano como quieran. Vamos a empezar con una breve introducción y luego iré a la pizarra. Primero comenzaré con una introducción. Para empezar, aquí el autor de Hebreo les está escribiendo a los hebreos.
Y este libro de Hebreo se divide en dos. ¿En qué sentido? Bueno, el autor de Hebreo habla una recopilación de todo lo que pasó en el Antiguo Testamento con los profetas y con los patriarcas, especialmente bajo la ley de Moisés. Está diciendo el autor de Hebreo que muchos de los hebreos en el Antiguo Testamento no pudieron alcanzar la salvación. ¿Por qué razón? Porque fueron infieles, se inclinaron a la idolatría. En el Antiguo Testamento muchos de los profetas habían profetizado y habían anunciado que Israel iba a pasar por un periodo de tiempo de gran tribulación, por un tiempo de dolor, de angustia. Y entre muchos profetas que lo han anunciado, uno de ellos es el profeta Jeremías. El profeta Jeremías capítulo 30, versículo 7, donde dice el profeta que Jacob, que viene siendo Israel, pues atravesará, va a pasar por una gran tribulación. Y esa gran tribulación tiene que ver el tiempo de la gran tribulación que apunta a un tiempo futuro, luego que la iglesia actual suba al arrebatamiento. ¿Ok? Entonces Israel va a pasar por una gran tribulación y el propósito es Dios a través de Cristo viniendo para levantar y restaurar a su propio pueblo nuevamente. Pero eso surgirá luego que nosotros, la iglesia, en Cristo, en este tiempo actual de la gracia, luego que nosotros subamos a las nubes, subamos con Cristo, que viene siendo el tiempo del arrebatamiento. ¿Ok? Pero entonces, el hebreo habla muchos acontecimientos proféticos y escatológicos. También Hebreo habla de tiempos presentes, donde el autor de Hebreo narra y habla aquí de que muchos habían sido ya salvos. Y el autor de Hebreo, la idea del autor de Hebreo es decirle a un grupo de personas que habían creído, darle ánimo, darle esperanza a que estén firmes, a que no se desanimen. ¿Por qué? Porque muchos de estos hebreos que habían creído en Cristo han estado pasando mucha persecución, muchas pruebas, muchas aflicciones. Entonces el autor de Hebreo les está animando, les está dando palabras de paz, de aliento, de fortaleza, que aunque haya momentos difíciles y haya momentos de debilidad, pues que sigan adelante y estén firmes. También el autor de Hebreo les ministra a otros remanentes de hebreos o de judíos que no habían creído en Cristo. Y el autor de Hebreo hace una recordación, un recordatorio expresando que no sean como aquellos hebreos del Antiguo Testamento, que por no obedecer, pues ellos tuvieron la promesa de que de una gran tribulación. Entonces muchos de ellos estaban siendo disciplinados, incluyendo los hebreos del Antiguo Testamento que al venir Cristo muchos no creyeron, que tiene que ver con el tiempo de los judíos. Muchos judíos no creyeron y muchos de los judíos que no creyeron fueron disciplinados. Fueron disciplinados como para que ellos pasen un tiempo de dolor que es la gran tribulación. Pero Cristo Jesús vendrá a buscar su pueblo, a buscar el Israel de Dios para levantarlos, librarlos del anticristo, porque el motivo del anticristo viene siendo atacar y destruir al mundo, dominar al mundo. Pero entre atacar y dominar al mundo, el anticristo va a atacar a Israel. Va a atacar a Israel. Y Dios va a guardar y a proteger a su propio pueblo y va a convencer que el pueblo, que muchos del pueblo judío que no creyeron, Dios le va a abrir los ojos.
Le va a quitar la venda de sus ojos para que crean nuevamente en Jesús y sepan y entiendan que aquel Jesús, el Mesías, que estaba entre ellos, son ellos los que lo habían rechazado. ¿Ok? Así que el plan de Dios no es tanto para la iglesia. El plan de Dios está más en un tiempo futuro donde ellos atravesarán, pasarán por un tiempo de tribulación, ¿verdad? Especialmente los que no creyeron, ¿ok? Pero el autor está expresando mayormente que le está dando ánimo y esperanza a que no se desanimen a pesar de las pruebas y las aflicciones. Perfecto, vamos a comenzar. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Perfecto, vamos a la pizarra, ¿ok? Vamos entonces a la pizarra. Yo escribí algunas palabras en el griego para buscar la forma y la manera de poder interpretar lo que realmente el autor está queriendo decir con algunas palabras griegas, ¿ok? No todas, pero algunas, ¿ok? Por lo menos lo más cercano a lo que es la mentalidad del autor, lo que quiso decir, ¿ok? Perfecto. Aquí vemos la palabra santidad, ¿ok? Aquí vemos la palabra santidad. Y esta palabra santidad, que es una palabra, pues hace referencia a una separación. Desde el Antiguo Testamento, la santidad es como separación. Separar a alguien para un oficio. Separar a alguien para un oficio ministerial, sacerdote, líder, profeta, quien fuera. Pero también la palabra santidad, como palabra como tal, gramaticalmente es un sustantivo. Santidad como palabra gramaticalmente es un sustantivo. Y al estar en un sustantivo, pues entonces representa estado. Un estado o una condición. Un estado o una condición. Entonces vamos entonces a poner un ejemplo, en el libro de Deuteronomio. Capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 hasta el 8. Vamos a ver qué es lo que Dios le dijo. Dios le dijo a el pueblo de Israel. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, y a ti te eligió Jehová. ¿Ve? Aquí vemos una palabra, elegir. Elegir o escoger. A ti te eligió o escogió Jehová, tu Dios, entre todas las naciones. Cuando dice entre todas las naciones, significa que entre todas las naciones paganas que había, Dios pudo haber escogido cualquier otra nación, pero se compadeció y eligió a este pueblo que era Israel, la nación de Israel. ¿Qué más hizo aquí Dios? Te eligió Jehová entre todas las naciones que están entre la faz de la tierra, para que tú le seas un pueblo. El pueblo amado, el pueblo electo es Israel. Es el pueblo de Israel. Ese es el pueblo electo, elegido. ¿Ve? Como también se dice, la niña de los ojos. Cuando hay un cántico que dice, yo soy la niña de tus ojos, un cántico que hay por ahí en las redes sociales, pues la niña de los ojos era comparada como Israel, la amada, la elegida, la que Dios escogió para formar un pueblo. Es Israel, ya que en este tiempo aquí la iglesia no estaba. Aquí no había formación de iglesia todavía. La iglesia todavía no estaba aquí en este tiempo. El plan de la iglesia viene después de la cruz. Después del tiempo en la cruz en adelante, en Cristo. El versículo 7 dice: no porque ustedes sean más numerosos entre todas las naciones, fue que Jehová se agradó de ustedes y los escogió. Pues ustedes son los más pequeños entre las naciones. ¿Por qué dice más pequeño entre las naciones? Porque Dios consideraba otras naciones.
otras naciones con capacidades y habilidades tremendas. Pero Dios en su amor se compadeció de Israel. Miró a un pueblo que estaba siendo humillado, miró a un pueblo que estaba siendo deshonrado, miró a un pueblo que estaba siendo maltratado, que viene siendo maltratado por los egipcios, el pueblo de Egipto, los faraones. Versículo 8. Es porque Jehová los ama. Es porque Jehová los ama y para confirmar los juramentos que hizo a sus padres, que Jehová los sacó con mano poderosa y los libró de la casa de la esclavitud y del dominio del faraón, rey de Egipto. Perfecto, gloria a Dios. Ok, no olvidando esto, lo que es bien importante es seguir recordando esta palabra. Seguimos con la pizarra. Continuamos con la pizarra, ¿ok? Ok. La palabra santidad, ya sabemos que viene siendo una separación, donde Dios separa al pueblo de Dios entre muchas naciones con un propósito para que ese grupo le sea el pueblo de Dios. Dios tuvo un pueblo, una nación, que es Israel. Los gentiles no habían participado todavía. La iglesia todavía no estaba participando. La iglesia vino a causa de que Israel le falló a Dios. Vino a formarse más adelante la iglesia. Y es por gracia. Como dice, iglesia, por gracia fuiste salvo. Ay, iglesia, gentiles que se convirtieron a Cristo por fe. Por gracia fuiste salvo. A causa de Israel, porque Israel falló. Pero Dios siempre a Israel lo ha tenido en la mano. Nunca Dios va a dejar a Israel, porque lo va a levantar porque es su pueblo electo, como quiera. ¿Ok? Perfecto, gloria a Dios. Santidad del griego viene siendo hagiasmo. Hagiasmo, lo vemos aquí, que es hagiasmo en el griego. Y esta palabra santidad de hagiasmo, pues significa, pues un estado. Israel se encuentra en un estado de santidad. ¿Por qué razón? Porque fue elegida, llamada. Fue llamada y elegida para ser separada. Para ser separada. No siempre la santidad aplica a lo que llamamos hoy en día a una santidad separarse del pecado. Aunque sí puede aplicar. Puede aplicar también, pero por lo menos el contexto principal de la palabra santidad aquí aplica una separación de Dios con un propósito. La separó. Ahora, esta palabra santidad aplica una palabra que es sustantivo, que significa un estado. Que significaría que el estado de Israel o la condición que está Israel es que está separado entre el mundo pagano. Nosotros, la iglesia, a través de Cristo, también somos santos. Dios nos ha separado y nos ha separado entre muchas personas que son paganas, mundanas y idólatras. Nosotros tenemos un privilegio muy grande ante Dios. Tenemos una posición y una postura muy valiosa ante Dios. Y es que somos santos. Somos santos. ¿Ok? Ahora, escuchen bien. Más adelante dice que hay otra palabra más que sale de la palabra santidad, que en el griego lo vemos que es hagiasmo. Hagiasmo. Pero de esta palabra santidad en el griego, que es hagiasmo, hay un complemento más. Hay un complemento. Como una variante. Que viene siendo hagiaso. 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 Y esta palabra hagiaso más bien se inclina a un verbo. A un verbo. A un verbo que viene siendo hacer santo. Un verbo de que significa hacer santo. ¿Ok? Hacer santo. Entonces, este verbo viene siendo el verbo de hacer santo. Todo lo que tenga que ver con una acción de un verbo. Ambas palabras tienen que ver con santidad. Pero lo que acabamos de leer aquí en Deuteronomio, significa que Dios
tiene el poder y Dios es santo. Y como Dios es santo, solamente se necesita y se requiere de alguien que sea santo perfectamente y que tenga el poder para que a través de un llamamiento, de una elección, Dios haga santo a quien sea, a cualquier persona que Él llame o escoja. Que no está hablando de seguir la paz con todo y seguir la santidad, si la cual nadie verá, Señor, que no está indicando de que tenemos que seguir la santidad para entonces ver a Dios y estar salvo o mantenernos santos. No está hablando de ese tipo de santidad para nosotros producir santidad, para nosotros producir alguna obra de santificación, de apartarnos del pecado con el fin y el propósito de nosotros ver a Dios. No, no está hablando eso. Lo que le está hablando el autor de Hebreo a estos hebreos es que Dios es santo. ¿Ves? Dios es santo. Y como Dios es santo, Él tiene poder para hacer santo a quien Él llame, para que todo aquel que Él llame también sea santo a través de Dios. Todo indica que tiene que haber alguien que se le conoce como un agente más grande. Todo indica que tiene que haber alguien mayor que el hombre, que en este caso sería Dios. ¿Ve? En este caso sería Dios. Tiene que haber alguien más grande que sea santo para que entonces elija, escoge y todo lo que Dios elija, escoge, sea santo. Eso es lo que está hablando el autor de Hebreo, que no está diciendo que el hombre tiene que producir alguna obra de santidad para entonces mantener la santidad, porque ya ellos eran santos. Entonces no puede haber salvación, perdón de pecado, justificación. El hombre no puede ser regenerado, santificado, perdonado, justificado, sin que haya alguien mayor que sea santo, que de verdad sea santo, tenga la capacidad de ser santo, que escoja, elija y haga santo a quien Él llame. Porque sin esa santidad, que Dios haga santo y llame, pues lamentablemente nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. ¿Ok? Sin esa santidad. Ok. Perfecto. Perfecto. Entonces vemos aquí que esta palabra hagiazo, que es un infinitivo, un verbo infinitivo santificar, que significa hacer santo. Hacer santo. Está en voz activa. Está en voz activa. ¿Qué significa la voz activa? Que la vemos aquí y aquí también. La voz activa significa quién está realizando la acción, quién está realizando la acción de un llamamiento, para que entonces esa persona que está realizando la acción de un llamamiento y de que es santo, perfectamente santo, y que tiene el poder para ser santo a quien llame, pues entonces la voz activa significa quién está realizando esa acción, que viene siendo Dios. Dios es el que está haciendo esa acción, porque el hombre no se puede llamar solo para perdonarse solo, para santificarse solo, porque tiene que haber alguien mayor, que sea santo y que tenga el poder para hacer santo a quien llame. Es lo que el autor está expresando, pero de ninguna manera, Hebreo está expresando que el hombre que ha creído en Cristo, Dios le manda a producir obra de santificación con el propósito de mantener la santidad o mantener la salvación
y mucho más para ver a Dios. Porque la única forma de ver a Dios es que sigan la paz que Dios le da a ellos y de que sigan la santidad que ellos poseen. ¿Ve? Que es un genitivo posesivo. ¿Ve? La santidad que ellos tenían viene siendo es que ya ellos tienen la santidad. La santidad. Y que en esa santidad que ellos tienen, no hay forma de que nadie vea a Dios, porque Dios tiene que llamar y hacer santo. Y el único que tiene el poder para llamar y hacer santo a quien sea, para luego santificarlo, perdonarlo, justificarlo, es Dios. Y termina diciendo, sin esa santidad, nadie verá al Señor. Es lógico. Es lógico. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y regresamos en la parte 2 para continuar. ¿Ok? Para continuar.